¿correcto? Entonces había permiso de Dios porque así tenía que multiplicarse la generación. Pero a medida que fueron creciendo en número, ya no necesitaban casarse con los cercanos. Ahora ya habían hijas, ya habían nietas, y ahora los que se casaban con sus nietas, digamos así, en ese tiempo no llevaban mucha distancia. ¿Por qué? Porque vivían 800, 900 años. Así que vamos a suponer por un rato, ya esto nada más. Si el abuelo se casaba con la nieta, supongamos que el abuelo ya tenía 60, 70, 80 años y la nieta tenía 20 años. Bueno, un hombre de 80 años en ese tiempo, ¿cómo era? Estaba tan fuerte como uno de 25 o 30. ¿Se dan cuenta? Es decir, no se notaba la diferencia. Así que por esa razón en ese tiempo los matrimonios eran de esa manera. ¿Hasta cuándo? Hasta que se llegó a los tiempos de Moisés. Y entonces se pusieron reglas. ¿Por qué se pusieron reglas? Bueno, porque había variedades de gentes que hasta ya habían idólatras. Entonces, en principio, Dios dijo, no se casarán con idólatras, no se mezclarán con ellos. En segundo lugar, dentro del mismo pueblo, como ya habían más de 3 millones de personas en todo Israel, Dios les dijo, no necesitas buscar a tu hermana, no necesitas buscar a tus parientas cercanas, ¿correcto? Sino que te vas a casar con personas que tengan cierto alejamiento de sangre. Ya está. Y así fueron dadas las órdenes. Y aún todavía nos encontramos en tiempos de Josué que Otoniel, que era uno de los jueces, se casó con su sobrina, ¿correcto? Entonces todavía se vieron ciertas cosas que a medida que pasaron los tiempos, los años y creció la población, ya no hubo necesidad de que se casen con cercanos. Ya está. Pero yo pregunto, si retrocedemos todos en el tiempo, ¿todos somos hijos de Adán y Eva, sí o no? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Hermanos, por eso nos saludamos, hermano, ¿cómo está? Feliz sábado, hermano, feliz sábado, hermana. Somos hermanos, pero tanto se ha crecido la población que se han separado por países, por razas, por colores y todo, que ahora pensamos que ya no somos hermanos. Pero si Adán resucitara a Eva, ¿qué dirían? ¿Qué dirían de nosotros? Todos mis hijos. ¿Por qué? Porque de ahí salimos, ¿o no? Entonces, en un sentido casi figurado, ¿todavía se siguen casando entre hermanos o no? ¿Sí? ¿Todavía se siguen? Pues todos son hijos de Adán, ¿o no? O sea, realmente se siguen casando igual. No veo la diferencia. Porque al final, toda la tierra es una sola familia. ¿Ah? Que Satanás nos haya dividido, haciéndonos pelear por diversas cosas, no significa que todos no somos una familia. Todos somos una familia y por eso es que todos debemos juntarnos como hermanos. Muy bien, hasta aquí. ¿Queda claro el asunto de con quién se casó Caín o no? Sí, con una de sus hermanas, porque así es como mandó Dios al principio. Segundo, ¿qué tiene que ver el sábado con la humanidad? Esta es otra pregunta. Ya contestamos la primera, pasamos a otra. ¿Qué tiene que ver el sábado con la humanidad? ¿Por qué nos reunimos en sábado? ¿Qué hay de importancia en el sábado? Miren, los católicos se reúnen el domingo. Los protestantes, en su mayoría evangélicos, se reúnen en domingo. ¿Por qué nosotros nos reunimos en sábado? Vamos a ver. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7, en el versículo 1 al 4, hay algo especial que dice allí el profeta. Miren lo que dice. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Qué cosa iba a ser destruido? La tierra y el mar. Esto iba a ser el fin de la historia. Y sigue diciendo, verso 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra,
ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué cosa dice que tenía que hacerse antes de que se destruya la tierra para siempre? Había que sellar al pueblo de Dios. ¿Qué cosa es el sello? Vamos a ver. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y 20. ¿Qué cosa es el sello de Dios? Y les di también mis días de reposo, de sábado, Shabbat, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. ¿Qué cosa es la señal? Dice, ¿los días de qué? De reposo, del Shabbat, del sábado. Y para que seamos protegidos de la destrucción del mundo, entonces se nos dice que debemos tener ese sello, esa señal, que es el día sábado. Por eso es importante el día sábado, porque dice que el sábado va a santificarnos. Ahora lean Hebreos 12:14. ¿Por qué necesitamos santificarnos en sábado? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá qué. O sea, si no guardas el sábado, no alcanzas la santidad. Y si no alcanzas la santidad, no te salvas. Entonces, cuando te digan así, ¿por guardar el sábado te vas a salvar? ¿Qué dice la Biblia? Sí, porque sin santidad, ¿qué dice? Nadie se salva. Y el texto bíblico te dice que si guardas el sábado, serás santificado por ese sábado. ¿Está claro? Regresemos a Ezequiel 20:12. Mira, vea, lee bien y entiende bien. Porque ahora tenemos que ir adelante, ya no tenemos que estar con la leche espiritual. Ahora hay que crecer hacia la perfección. Lee bien. Les di también mis días de sábado, reposo, Shabbat, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los ¿qué? O sea, cuando tú guardas el sábado, ¿eres santificado por Dios o no? Sí. ¿Qué significa la palabra santificar? Separar, apartar. Cuando tú guardas el sábado, quedas separado del mundo, separado de los que no guardan el sábado. Y por eso eres santificado, separado. Ahora, si el otro texto dice, sin santidad no te salvas, quiere decir que si tú no guardas el sábado, no eres santificado por Dios. Y si no eres santificado, no puedes ver a Dios, no te salvas. ¿Ves? Esto significa entender la Biblia en crecimiento, porque entonces captas cada símbolo que te da ella. Y si acá me dice que soy santificado porque tengo la señal del día del Shabbat, y luego me dice que sin la santificación no voy al cielo, quiere decir que para ir al cielo tengo que guardar el día del Shabbat. ¿Está claro o no? Ya está. Ahora, viene la siguiente pregunta. ¿Y Adán guardó el sábado? ¿Dónde dice la Biblia que Adán guardó el sábado? Porque cuando tú vas a Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 hasta el 5, que se habla de Adán, todos esos capítulos, no ves en ninguna parte que diga que Adán guardó el sábado. ¿Y cómo sabemos que lo guardó? Vamos a ver. Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28. Mira lo que dice allí. También les dijo, el día del Shabbat, el reposo, fue hecho por causa de ¿quién? ¿Y qué cosa era Adán? Así que fue el primer hombre, ¿o no? Y por causa del hombre, ¿qué día fue creado Adán y Eva? El sexto día. ¿Y qué día se creó el sábado? El séptimo día. Entonces el sábado fue hecho por causa de ¿quién? Del hombre. No puede ser el domingo, porque el domingo no había hombre. Entonces, ¿por causa de quién hizo el domingo? Por causa de nadie, porque no había hombre. Recién en el sexto día iba a ser creado el hombre. El primer día de la semana es el domingo y no había hombre. Así que no se puede decir que el domingo fue hecho por causa del hombre. Pero el sábado sí, porque el sábado fue hecho después del hombre. ¿Está claro o no?
Está clarísimo. Ya está. Entonces, ¿guardó el sábado Adán? Sí, señor. Y fue el primero que guardó, porque después de creado, al siguiente día ya estaba adorando a Dios en el día sábado. Porque se encontró con un hermoso jardín y reconoció que Dios era su creador. Y guardamos el sábado porque Dios es el crea. Es Éxodo capítulo 20, verso 11. Mira lo que dice. Éxodo 20, 11. Éxodo 20, 11. ¿Por qué guardamos el sábado? Mira. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó, hizo Shabbat en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del Shabbat y lo santificó. ¿Por qué guardamos el sábado? Porque Dios es el creador de todo, los cielos, la tierra, el mar. Te pregunto, el día domingo, que fue creado como primer día que se hizo la luz, ¿ya había cielos y tierra azules con sol, con luna, estrellas? ¿Ya habían animales y plantas en la tierra? No. ¿Por qué? Porque recién a partir del 2º día se separa el agua de la tierra, el tercero se crean las plantas, etc. Entonces, ¿cómo podía adorarse a Dios en día domingo si no había nada para adorar todavía? ¿Ah? ¿Me dejo entender o no? Mira, vea, adoras a Dios porque creó todas las cosas, cielos, tierra, mar y todo lo que existe. Pero en el día domingo solo creó la luz. Y si había que guardar el domingo, no había razón porque no había nada creado. Tú solo adoras, guardas el día del reposo, el Shabbat, porque Dios creó todo. O sea, el sábado ya tenía que haber estado creado todo para que lo adores a Dios porque creó todo. Pero si Dios no creó todavía nada, no hay por qué adorarlo. Lo adoras porque creó los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ellos. ¿Me dejé entender o no? ¿Ya? Mira lo que dice el texto. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y descansó en el 7º día. Por eso Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Tú guardas el sábado solo porque Dios creó todas las cosas. ¿Está claro o no, hermanos? Entonces, nosotros, al guardar el sábado, estamos reconociéndolo a Dios como creador. Y cuando venimos el sábado recordando eso, ¿qué hacemos? Isaías 66, 23. Mira, ve. El solo hecho de que hagamos lo que voy a leer ya significa que estás en una actitud de reconocimiento a tu Dios como creador. De mes en mes y de día de Shabbat en día de Shabbat, reposo, vendrán todos ¿a qué? A adorar delante de mí, ha dicho Jehová. O sea, cuando tú vienes el sábado, porque Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días y creó todo, tú vienes a reconocer eso. Si tú no guardas el sábado, no estás reconociendo a Dios como tu creador. Y al no reconocerlo como tu creador, no lo adoras. Adorar a Dios no es simplemente cantar, orar y hacer algunas buenas acciones, no. Adorar a Dios es que reconozcas que Él es el crea y solo lo reconoces porque Él hizo en 6 días los cielos y la tierra y el Shabbat es el día que separó para que tú te acuerdes de que Él creó todo. Eso se llama adorar a Dios. Y yo te pregunto ahora, ¿está adorando el mundo a Dios? ¿Ah? No, porque no quiere guardar el sábado. ¿Está claro o no? Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7. ¿Qué te pide el Evangelio? Hay alguien que me decía, ¿y el Evangelio enseña a guardar el sábado? ¿Ah? Vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué? El Evangelio eterno. Escucha. Tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Verso 7. ¿Qué predicaba? ¿Qué decía? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria,
porque la hora de su juicio ha llegado. Y, ¿qué dice acá? Adorad. ¿Qué significa adorar? Reconocer a Dios como el Creador. ¿Guardando qué día? Entonces está diciendo, y guardad el sábado. Y te lo recuerda, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes. O sea que lo adoras por ser el Creador. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué estamos haciendo hoy día al estar acá? Adorando a Dios. El solo hecho de que tú estés aquí, sentado, aunque fueras un ateo, ya estás adorando a Dios por estar en sábado acá. ¿Te diste cuenta? Porque Dios merece la adoración de toda la humanidad. Muy bien. Tercera pregunta. Ya hemos demostrado el asunto del sábado. Muchos dicen, ¿la ley sigue vigente en el Nuevo Testamento? Vamos a ver. San Mateo capítulo 5, verso 17. Comencemos con Jesús en el Nuevo Testamento. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué enseñó Cristo? ¿Guardaba Jesús la ley? Sí. No he venido a abrogar, sino a, ¿qué dijo? A cumplir. O sea, sí guardaba la ley Cristo. Primer punto. Segundo, ¿hasta cuándo dice que existiría la ley? Hasta que pasen el cielo y la tierra. Ni una jota ni una tilde pasará de esta ley. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesucristo enseñó que la ley seguía, ¿qué? Vigente. Más aún, versículo 19, escucha ahora por favor lo que dice acá. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿a qué mandamiento se refiere? A esos que está diciendo de la ley que dura para siempre. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, es decir, cada mandamiento de los 10 preceptos es un mandamiento pequeño. ¿Por qué? Porque la extensión de estos mandamientos es profunda. Cuando dice, no adulterarás, se refiere a más. ¿Qué cosa? Aún con el pensamiento, ¿no es cierto? Por eso, en los 10 mandamientos no se explica todo eso. ¿Cómo dice en el séptimo mandamiento en la ley? ¿No cometerás qué? No dice más. Hasta ahí es pequeño, pero cuando vamos a la explicación es profunda. Y Jesús dice, el que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. Y yo pregunto, ¿el sábado es uno de los mandamientos de ahí que es pequeño o no? Sí. Y si tú quebrantas uno de estos muy pequeños y enseñas a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Nadie va a ir al cielo y va a ser pequeño allá. Nadie es pequeño en el cielo. Entonces Jesús se está refiriendo ahora, a este momento. Si tú quebrantas ese mandamiento y enseñas así, en el cielo eres llamado pequeño. Es decir, no estás apto para el cielo. ¿Te diste cuenta? Ahora y aquí. Y luego sigue diciendo, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga. ¿Qué cosa es hacer? Obedecer esos 10 mandamientos. Y los enseñe así, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cómo es llamado el que enseña la ley acá en la tierra? ¿Qué nombre le dan en el cielo? Grande. ¿Comprendes ahora? Así que, si tú no enseñas la ley y crees que la ley ya no está vigente, mira lo que dice Jesús, verso 20. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando dice,
si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, te está diciendo en otras palabras, los fariseos no cumplían con los 10 mandamientos. ¿Alguna vez tú has visto un fariseo cumplir los 10 mandamientos? San Juan capítulo 7, verso 19, mira lo que les dijo Jesús a todos ellos. ¿No os dio Moisés la ley? ¿Y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? ¿Guardaban la ley los fariseos? No. Hay muchos que creen que los fariseos guardaban la ley, que eran estrictos, pero acá no dice eso. Jesús les dijo otra cosa a ellos, les dijo, ninguno de vosotros cumple la ley, porque no cumplían. En cambio, de los que eran justos, a ellos sí les decía. San Lucas capítulo 1, versículo 6, fíjate lo que dice allí. San Lucas capítulo 1, versículo 6. Ambos, está hablando de Zacarías y Elisabet, los padres de Juan el Bautista. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cómo dice que eran Zacarías y Elisabet? Obedientes a todos los mandamientos de la ley de Dios. ¿Y qué decía de los judíos fariseos? Ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Está claro? Muy bien. Entonces Jesucristo enseñó que aquellos que no guardan los mandamientos, no cumplen con la ley, entonces no son mejores que los fariseos. Regresemos, San Mateo 5:20. Mira lo que está diciendo Jesús, ¿eh? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces yo te pregunto, cuando Cristo dice acá que tienes que obedecer todos los mandamientos para ser llamado grande en los cielos, y que cuando haces eso tienes entrada en el reino de los cielos, te pregunto, a ver, razónalo por favor. ¿Por guardar los mandamientos vas a entrar en el cielo? ¿Ah? ¿Acá qué dice? Que sí. ¿Te das cuenta? Por eso te dije, vamos adelante hacia la perfección. Ahora tenemos que crecer en la gracia. Mira, entiende claramente lo que está diciendo Jesús, ¿eh? Lo vamos a leer de seguido desde el 17 hasta el 20, ¿ya? Y lo vas a seguir tal como está. San Mateo 5:17. Léelo bien. ¿Están atentos todos? Ya, síganme la lectura, ya sea con sus Biblias o en la pantalla los que ven acá. ¿Ya? Dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, sigue vigente la ley. 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, de los 10, de los que está hablando, y enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Al que obedece esa ley y le enseña, es llamado grande en el reino de los cielos. Ahora el 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, si ustedes no obedecen y enseñan los mandamientos de Dios, no entran en el reino de los cielos. Eso está diciendo Jesús. Entonces, si obedeces y crees en la ley y la enseñas, ¿entras en el reino de los cielos o no? Sí, Señor. Entonces, obedeciendo los mandamientos, ¿entras al cielo o no? Sí, Señor. ¿Y por qué se está enseñando que obedecer la ley no te va a llevar al reino de los cielos? Si Jesús dijo otra cosa. Ahora,
estudiemos textos cruzados, comparaciones, ¿ya? Aquí dice, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y escribas. ¿Qué es la justicia? Salmo 119, versículo 172. Mira lo que dice acá. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son ¿qué? ¿Qué son, dice, los mandamientos? ¿Qué es la justicia? Los mandamientos de Dios. Por eso, cuando Cristo guarda los mandamientos, Él se hace justicia para nosotros, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, regresemos a San Mateo 5:20 y vuelve a leer. Porque os digo que si vuestra justicia, ¿vuestra qué? Vuestra obediencia a los mandamientos de Dios no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quedó claro o no? Muy bien. Ahí está la importancia de la ley. Y sí se enseñó que la ley seguía en vigencia. ¿Ya? Ahora, ¿qué enseñó Pablo acerca de la ley? Cuarta y última pregunta de nuestro tema. ¿Correcto? Vamos a ver. Hechos capítulo 24, versículo 14. ¿Qué enseñó Pablo acerca de la ley? Hechos 24, 14. Pero esto te confieso, decía Pablo cuando lo llevaron ante el tribuno, ¿no? Que según el camino que ellos llaman herejía, porque le decían que era una herejía seguir a Jesús, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿En qué creía Pablo? En toda la ley y los profetas. Pablo en ningún momento niega la vigencia de la ley. Al contrario, la confirma. Toda la fe que predicaba Pablo solo tenía un propósito. Cuando Pablo hablaba de la justificación por la fe, solo hablaba de ese tema porque quería dejar algo en la mente de sus oyentes. ¿Qué? Romanos 3:31, mira lo que dice. Luego, por la fe que él predica, la justificación por la fe, luego por la fe, invalidamos la ley, es decir, la dejamos nula la ley. ¿Qué dice? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es decir, la fe y solo la fe hace posible que exista la ley. Si la fe no existiera, si la fe no hubiera, la ley no tendría sentido de ser. Y si la ley no existiera, la fe no serviría para nada. ¿Por qué? Porque el trabajo de la fe es confirmar ¿qué? ¿Te das cuenta o no? Si no existe la ley, por gusto hablas de fe, porque la fe solo fue para confirmar la ley. ¿Está claro? ¿Está claro o no? Muy bien. Entonces, en ningún momento Pablo excluyó la ley. Ahora, muchos dicen, pero si tú dices que hay que obedecer la ley, o sea, ¿tienes que seguir matando sacrificios? O sea, ¿tienes que circuncidarte todavía? O sea, que todavía tienes que celebrar las 7 fiestas solemnes. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Porque ellos entienden que la ley es todas las 613 reglas del Antiguo Testamento, de la Torá, le dicen. Vamos a ver si eso es verdad. Porque siempre se dice, ¿no? Todas las veces que se usa la palabra ley en el Nuevo Testamento, se refiere a las 613 reglas, no solo a los 10 preceptos. Vamos a ver si es así. ¿Ya? Atentos, porque ya es nuestra última pregunta. Romanos capítulo 2, versículo 14.
Escúchenlo bien. Porque cuando los gentiles, ¿quién es un gentil? Uno que no creía en la ley, no creía en Dios, no creía en nada, era mundano, pagano. ¿Ah? Pero ahora miren lo que dice Pablo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿qué dice que no tienen? No tienen ley, ¿ya? Hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mira, el gentil dice que hace por naturaleza lo que es de la ley. Si el gentil cumple la ley, está diciendo Pablo, ¿eh? A pesar de que no la tenga, él es ley para sí mismo. Y queda justificado ante Dios, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, yo te pregunto, el gentil, por naturaleza, sin tener ley, de pronto se ponía a matar corderitos y se circuncidaba. Al hacer eso, ¿quedaba justificado ante Dios? O sea, ¿Pablo estaba defendiendo la circuncisión? No tiene sentido. Entonces, no se refiere a que el gentil cumplía con todas las reglas, porque el gentil no hacía eso, hermano. Entonces, ¿a qué solo se está refiriendo? Solo se está refiriendo a los 10 preceptos, porque ningún gentil mataba animalitos ni se circuncidaba. ¿Comprendes o no? Entonces, la palabra ley en este texto bíblico no se refiere ¿a qué cosa? A las 613 reglas. Solo se refiere a los 10 mandamientos. Y ahora vamos a ver una prueba más. ¿Cómo sé yo que solo se refiere a los 10 mandamientos esta ley? Ya hemos mostrado, primer punto, que el gentil no puede cumplir con todas las 613 reglas. Él no mataba animales, no se circuncidaba, mucho menos guardaba las 7 fiestas ceremoniales. ¿Ya? Ahora, vamos a ver por qué se refiere a los 10 mandamientos. ¿Ya? Mira, ve, versículo 17, seguimos leyendo. Vamos a leer desde el 14 en adelante, ¿ya? Romanos 2:15 ahora, ya leímos el 14. 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y ahora escuchen esto, el verso 17. He aquí que tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Mira, la ley, sigue mencionando, 19, 18. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor, 19. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, 20. Mi instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y ahora escucha, verso 21, ¿qué dice? Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Qué mandamiento es ese? ¿Qué mandamiento es ese? ¿Ah? El sexto en los 10 mandamientos. Mira a qué ley se está refiriendo Pablo. Está hablando de los 10 preceptos. Sigamos leyendo. 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? ¿Qué mandamiento es ese? Séptimo. ¿De qué ley está hablando? De los 10 preceptos. Sigue diciendo, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, ¿qué mandamiento es ese? Segundo mandamiento, no adorarás a las imágenes. ¿De qué mandamientos se está hablando entonces ahí? De los 10 mandamientos. ¿En algún momento hace mención de los sacrificios y holocaustos? No se refiere a esas leyes. Se está refiriendo solo
a los 10 preceptos cuando menciona la ley. ¿Te das cuenta? Seguimos leyendo. 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿A qué ley se está refiriendo con la infracción? No está hablando de los sacrificios y holocaustos, sino de los 10 mandamientos. De la única ley que se puede decir que transgredirla es pecado. ¿Está claro? Entonces, Pablo va a apretar con más fuerza. ¿Sabes por qué? Mira cómo va a ser la distinción. ¿Ya? Vamos al versículo 24 y 25. Capta. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. 25. Mira esto que dice acá. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas ¿qué? ¿Por qué está separando a la circuncisión de la ley? Si se supone que acá ya está contada la circuncisión, ¿por qué la separa? ¿Ah? Mira cómo la separa. Está diciendo, si en verdad la circuncisión te aprovechara, sería si guardaras la ley. Pero, sigue diciendo, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué separa la circuncisión de la ley? Porque no eran lo mismo. ¿Por qué cuentan a la circuncisión dentro de la ley si acá la separa Pablo? Y ahora vas a leer algo más fuerte todavía. ¿Ah? Primera de Corintios 7, 19. Mira lo que dice acá. Léelo bien. La circuncisión nada es. La incircuncisión nada es. ¿Sino qué cosa? ¿Guardar qué? Los mandamientos de Dios. O sea, te está diciendo en otras palabras que acá hay una diferencia entre la circuncisión y los mandamientos de Dios. Ahora, los mandamientos de Dios son los 10 preceptos. A los 10 preceptos se les conoce como la ley de Dios. Mas a los ritos y ceremonias se les conoce como la ley de Moisés. Y para los que dicen, es que en el Nuevo Testamento los mandamientos ya son los nuevos mandamientos que dio Jesús, pero acá dice de Dios, no dice de Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces, el apóstol Pablo enseñó que el guardar los mandamientos es lo que interesa para salvación. Ahora, quiero que leas el siguiente texto y lo vas a comparar con lo que acabamos de encontrar, ¿ya? Hechos, capítulo 15, versículo 1. Mira lo que dice. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser ¿qué? O sea, los judíos creían que ellos eran salvos porque estaban ¿qué? Circuncidados. Mira, ¿cuándo se circuncidaba un judío? Al 8º día de su nacimiento. O sea que al 8º día el judío ya era ¿qué cosa? Salvo según su creencia, ¿no es cierto? Ya está. Y una vez salvo, al 8º día, él quedaba para siempre salvo, hasta el final de sus días, porque él decía, soy judío. El solo hecho de ser judío circunciso, para él era estar salvo. Si guardaba o no guardaba la ley, era lo último en lo que él pensaba, no le importaba. Lo que importaba es que estuviese circuncidado, ¿ya? Pero ahora, mira lo que dice Pablo. Volvamos a 1 de Corintios 7, 19. Mira lo que les dice. Y entiéndelo bien, ¿ah? El estar circuncidado, nada es. Es decir, no te salva. El estar incircunciso, tampoco te salva. Lo que te salva es, ¿qué?
Tremendo lo que está diciendo Pablo. ¿Comprendes o no el texto bíblico? Por eso hay que estudiar la Biblia correctamente, para no torcerla. Porque ahora en el mundo se descarta la ley porque muchos dicen, está bien, nadie dice que la ley no es santa, justa y buena, así es, dicen. Pero no necesitas obedecerla para entrar en el cielo. Entonces, de esa manera, echan abajo la ley. ¿Pero está diciendo eso Pablo? ¿O está diciendo lo contrario? Y ahora termino con algo que es lo más fuerte dentro de lo que es la salvación y cómo la ley, qué papel juega de importancia en esa salvación. ¿Ya? Mira, vean, atentos, agárrense de sus asientos para que no se caigan. ¿Ya? Libro, antes de eso, hasta aquí, por lo que estamos viendo, está enseñando Pablo que guardando los mandamientos de Dios, ¿llegas al cielo o no? Hasta aquí, ¿ya? ¿Está claro o no? Hasta aquí. ¿Ya? A ver, una pregunta antes de pasar a esto último, porque esto que voy a decir es bastante fuerte, ¿ya? Te pregunto, si tú te acercabas a un fariseo, ¿ya? Y tú le decías así, maestro rabino, porque les gustaba que les dijeran rabí, maestro rabino, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué crees que te hubiera contestado un fariseo? ¿Ah? ¿Qué? Circuncídate, ¿es lo que estamos viendo o no? Ellos creían que eran salvos por estar circuncidados. O sea, si tú le decías al maestro de la ley, maestro, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Te hubiera respondido, circuncídate y guarda las tradiciones de los padres. Porque ellos creían que tenían que seguir las tradi para salvarse. ¿Ya? Ahora, si te acercabas a Jesús, ya no los fariseos, y le decías a Jesús, maestro, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué te hubiera respondido Jesús? O sea, el único que respondía, guarda los mandamientos, era Jesús. Nunca los judíos, nunca el fariseo, nunca el saduceo. San Mateo capítulo 19, verso 17 al 26. Mira lo que dice. Él le dijo al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué le dijo? O sea, Jesús es el que contesta así. Los fariseos no contestan así. Nunca vas a ver en toda la Biblia que un fariseo haya enseñado que para llegar al cielo hay que guardar la ley. Ellos nunca creyeron eso. Ellos creían, circuncídate para ser salvo. ¿Ya? El único que responde, repito, que para entrar en el cielo tienes que guardar la ley es Jesús. San Lucas capítulo 10, verso 25 y 26. Mira lo que dice acá. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle a Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús otra vez? ¿Qué hay que hacer para entrar en la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? Así que el único que contestaba eso era Jesús. Después nadie contestaba esa pregunta. ¿Ya? Ahora, según Jesús y según Pablo, que acabamos de descubrir, ellos dicen que tú solo eres salvo si guardas la ley. Eso te están diciendo los dos. Ahora nos vamos al último texto que vamos a explicar. Efesios capítulo 2, versículo 8 hasta el 10. Mira de lo que dice. Por favor, te vas a ceñir
exclusiva y únicamente a lo que dice la Biblia. Nada más. Si quieres filosofar, guárdalo para ti. Solo Biblia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don. ¿Qué cosa es don? Regalo, regalo de Dios. ¿Ya? Mira, porque por gracia sois salvos. Acá nos vamos a quedar un rato, pues es el punto clave. ¿Qué cosa es estar salvo, dijimos? ¿Qué cosa es estar salvo, dijimos? ¿Qué dijo Jesús que era estar salvo? ¿Guardar qué? La ley. Ahora, escucha bien, ¿eh? Nos estamos siguiendo solo a la Biblia. No le estamos dando ningún concepto nuestro. Entonces, ¿qué estaría diciendo Jesús? Escucha bien, ¿eh? Porque por gracia sois obedientes a la ley. ¿Te estás dando cuenta o no? Eso es lo que está diciendo. ¿Qué cosa es salvo? Hemos visto que salvo es obediente a la ley. Otra cosa no es salvo, ¿eh? En la Biblia no hay otra cosa que se llame salvación. ¿De qué vino a salvarnos Cristo? Del pecado. ¿Qué cosa es el pecado? Transgresión de la ley. Entonces, estar salvo significa dejar de transgredir la ley. Ahora, mira, ve. Porque por gracia sois obedientes a la ley, ¿por medio de qué? De la fe. Ahora vamos a analizar esto. Vamos a entender las palabras. Por eso dije, vamos adelante a la perfección. Ya no con la leche espiritual, sino hay que comer alimento sólido. ¿Me entiendes o no? Si tú no comes alimento sólido y te tomas leche toda la vida, no vas a llegar ni siquiera a los 10 años. Con solo leche no se vive. ¿Correcto? Ya. Ahora, punto 1. Vamos a analizar qué es gracia. No vamos a conceptualizar nada más la palabra. Porque gracia, en el original, que viene de charis, significa regalo. ¿Correcto? Una bondad inmerecida. ¿Ya? Eso significa. Pero ahora, bajo el contexto bíblico, ¿a qué le llaman gracia Jesús, los patriarcas, los profetas y los apóstoles? ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a empezar con el Antiguo Testamento. ¿Había gracia en el Antiguo Testamento o no? Sí, desde el principio del mundo siempre ha habido la gracia. Salmo 45:2. Mira lo que se dice en el Salmo 45:2, dirigido primero a Salomón, que era hijo de David, el rey, pero que es una profecía para Jesucristo. ¿Ya? Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. ¿Dónde se derramó la gracia, dice? ¿En los labios de quién? De Jesús. ¿Correcto? Muy bien. Ahora nos vamos a San Lucas, capítulo 4, versículo 22. Mira lo que dice. Y todos daban buen testimonio de él, de Jesús, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Qué cosa salía de su boca? La gracia. Porque la gracia se derramó ¿dónde? En sus labios. Ahora vamos a Hechos, capítulo 20, versículo 32. ¿Qué dice? Hechos 20, 32. Y ahora, hermanos, dice Pablo, os encomiendo a Dios y a la palabra de su... ¿Qué cosa es la gracia? ¿Cómo manejaban esto los apóstoles y Jesús? ¿A qué le decían gracia? A las palabras de Dios. Porque toda su palabra es el regalo de Dios dado en amor.
Porque en esa palabra se habla del Jesucristo preexistente, existente y pronto a regresar. ¿Te das cuenta? Toda la Biblia solo te habla de Jesús, no te habla de otra cosa. Porque Cristo es la palabra, el verbo. Toda la Biblia solo se centra en Él. Así que todo lo que está escrito en la Biblia es Jesús. ¿Ya? Ahora mira. Siendo que la palabra de Dios es la gracia, volvemos a Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Ya? Es como que estás estudiando en un instituto superior, porque estamos analizando. Esto ya no es un mero estudio bíblico, es un análisis bíblico. Mira a ver lo que dice acá. Porque por la palabra de Dios sois obedientes a la ley. ¿Por medio de qué? De la fe. Ya encontramos significados. Ahora, antes de que pasemos a la fe, vamos a confirmar si lo que hemos descubierto hasta aquí es verdad. Porque ¿qué tal nosotros le estamos dando esa interpretación? ¿Ah? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Hay muchos que pueden interpretar a su manera o no? Sí. A ver, vamos a ver si hemos interpretado bien. Veamos textos. Según este pasaje bíblico, por el análisis que hemos hecho, estaríamos llegando a la conclusión de que tú eres salvo por la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Ya? A eso estamos llegando. Ahora, ¿enseña eso Pablo en otro lugar? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 2. Mira a ver lo que dice. Por el cual, asimismo, si retenéis ¿qué? La palabra que os he predicado. Mira lo que está diciendo Pablo. Si retenéis, si la guardáis dentro de vosotros, si la cumplís, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sois qué? Salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Te salva la palabra o no? Te salva la palabra. Vamos a otro texto. Santiago capítulo 1, verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, es decir, injertada en ti, la cual puede ¿qué? Salvar vuestras almas. ¿Te puede salvar la palabra? Sí. ¿Por gracia sois? Entonces es por la palabra sois salvos, obedientes a la ley, por medio de la fe. ¿Por qué dice por medio de la fe? Ahora vamos a ver. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora mira lo que dice. Regresemos a Efesios 2, 8 al 10. Mira de lo que dice. Porque por la palabra sois obedientes a la ley por medio de oírla. Porque la fe es por el oír de la palabra de Dios. ¿Está claro? Así que, en conclusión, el hombre será salvo por obedecer la ley, pero solo por medio de la gracia que viene del oír de la fe. Entonces, la respuesta es así de sencilla. Mira, te salvas, es decir, eres obediente solo por fe, solo por gracia. ¿Entendiste o no? Eres salvo solo por fe, solo por gracia. ¿Estamos entendiendo o no? La salvación, obediencia a la ley. Y solo puedes eso, solo por fe, solo por gracia. Fuera de la fe, fuera de la gracia, nada te hace obedecer la ley. Nada. Por eso es que se te dice, solo por fe, solo por gracia, llegas a obedecer la ley.
¿Y por qué? Fácil. ¿Qué te ofrece la gracia? Dos cosas: el perdón de tus pecados y la santificación de tu alma. Si eres perdonado y si eres santificado, ya estás en armonía con la ley y eres salvo. Muy bien, quedamos ahí. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Vamos a pedirle a Jesús que Él guarde en nuestra mente y nuestro corazón esto que hemos aprendido. Y que podamos cada día llenarnos más de la Biblia para poder crecer en la santidad y la gracia sin la cual nadie verá al Señor. Los sábados ahora vamos a empezarlos a utilizar así, ¿ya? Para dar 4 respuestas por cada sábado. De tal forma que enseñemos allí cómo se alcanza la salvación. ¿Ya? Muy bien, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno 487, mientras nuestro hermano diácono pasa a recoger los diezmos y las ofrendas. Himno 487. Vamos.